música suave de introducción. ¿Te imaginas caminando por las bulliciosas calles de Berlín en el verano de 1914, completamente ajeno a que el mundo tal como lo conocías estaba a punto de cambiar para siempre? Esta era la realidad para millones. Esa temporada vibrante y energética fue el último aliento de una vieja era, un momento final de paz antes de que se desatara una catástrofe global. Hoy viajaremos de regreso a ese tiempo, explorando en términos simples cómo comenzó la Primera Guerra Mundial, qué alimentó su fuego devastador y por qué sus ecos todavía resuenan más de un siglo después. Esta no es solo una historia de batallas y tratados, es una historia humana de orgullo, miedo y errores de cálculo. Para comprender verdaderamente el estallido de la guerra, primero debemos transportarnos a su preludio. Analicemos las causas fundamentales que llevaron a Europa al precipicio de la guerra, una por una. La primera, y quizá la más extendida, el nacionalismo. No era solo patriotismo, era una creencia intensa en la superioridad nacional. En los Balcanes, grupos eslavos soñaban con unirse, amenazando al imperio austrohúngaro. En Alemania, alimentó ambiciones de dominio. En Francia, el deseo de recuperar territorios perdidos. Luego, el militarismo. Glorificar el poder militar, ejércitos permanentes y planes de guerra detallados. Los líderes militares ganaron gran influencia política. La vista constante de uniformes y desfiles reforzó la idea de que la guerra podía resolver problemas. El sistema de alianzas, pactos de defensa mutua, Triple Alianza, con Alemania y Austria-Hungría, y la Triple Entente, con Francia, Rusia y Gran Bretaña. Crearon un sistema frágil, un choque local podía arrastrar a todos, un castillo de naipes diplomático. Finalmente, el imperialismo, carreras por colonias en África y Asia, choques diplomáticos y rivalidades económicas, nacionalismo, militarismo, alianzas, imperialismo, una atmósfera altamente combustible. Solo faltaba la chispa, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Ese día fatídico encendió el incendio que nadie pudo contener. Pausa breve. El asesinato del 28 de junio de 1914 activó la intrincada maquinaria de la guerra. Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio-bosnio, mató al heredero austrohúngaro. Viena emitió un ultimátum con demandas duras, diseñadas para ser rechazadas. Cuando Serbia no aceptó todo, Austria-Hungría declaró la guerra. El sistema de alianzas se activó de inmediato. Rusia, protectora de los pueblos eslavos, movilizó su vasto ejército. Alemania lo vio como amenaza y lanzó ultimátums a Rusia y a Francia. Ignoradas sus demandas, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia 2 días después. Activó el Plan Schlieffen, invadiendo Francia a través de la neutral Bélgica. Un error de cálculo crítico. Gran Bretaña, garante de Bélgica, declaró la guerra el 4 de agosto. En un mes, toda Europa estaba envuelta. El conflicto se amplió. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales. Italia pasó de neutral a aliada en 1915. Hubo frentes en Occidente, Oriente, Balcanes, Medio Oriente, África y Asia. Cuando los cañones callaron en 1918, Europa estaba destrozada y exhausta. Las consecuencias económicas fueron enormes. Industrias volcadas al esfuerzo bélico y finanzas drenadas, deudas masivas y tesoros vacíos. Para Alemania y los derrotados, bloqueo, escasez de alimentos y suministros, hambruna y desnutrición, puentes, ferrocarriles y granjas arrasados, economías al borde del colapso, reconstrucción y deudas paralizaron a Europa por años. Cayeron los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. Surgieron nuevas naciones, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, monarquías sustituidas por repúblicas. En Rusia, la revolución bolchevique creó el primer estado comunista. El impacto social fue profundo. Una generación perdida, millones de muertos y heridos físicos y psicológicos. Sociedades enteras lidiaron con el dolor.
Las mujeres entraron en la fuerza laboral como nunca, acelerando el movimiento por el sufragio. Los tratados moldearon las consecuencias. El más famoso, el Tratado de Versalles, 1919. Alemania aceptó la culpabilidad, pagó reparaciones, cedió territorios y redujo su ejército. Mientras las grandes potencias se consumían en la guerra, varios países eligieron permanecer al margen. España, Suiza, los Países Bajos, los países escandinavos. Sus razones fueron pragmáticas: tradición de neutralidad, estabilidad interna limitada y capacidades militares y económicas reducidas. Se centraron en proteger fronteras, mantener el comercio cuando era posible y ofrecer ayuda humanitaria. La neutralidad fue difícil. Presiones de ambos lados, bloqueos que interrumpían el comercio y barcos hundidos por submarinos. Estados Unidos también empezó neutral. En 1916, Woodrow Wilson ganó con el lema: "Nos mantuvo fuera de la guerra". Pero la guerra submarina sin restricciones y el telegrama Zimmerman cambiaron el rumbo en 1917. La entrada estadounidense inclinó la balanza a favor de los aliados. La Primera Guerra Mundial no fue solo un choque de ejércitos, sino una tragedia nacida de nacionalismo descontrolado. Fue peligrosa en soluciones militares, alianzas rígidas e imperialismo competitivo. Decisiones tomadas por pocos, impulsadas por orgullo, miedo y errores de juicio, desataron un sufrimiento sin precedentes. La Gran Guerra nos recuerda la fragilidad de la paz y las consecuencias cuando falla la diplomacia. No se trata de culpar, sino de comprender y dialogar, cooperar y respetarnos. Los monumentos son testimonio de una generación perdida.